Se acerca la época de la siembra de los ajos para empezar a cultivarlos en la huerta y por lo general uno de los problemas más comunes que suele pasar es que después de hacer la siembra los ajos no brotan. Y el otoño es la mejor época para hacer toda la plantación de los ajos y como es normal que la temperatura baje y la humedad aumente, si los ajos no brotan rápido, este exceso de humedad abajo de la tierra va a terminar haciendo que todos los ajos que plantamos se terminen pudriendo. Para solucionar este problema te voy a mostrar dos formas. La más fácil de todas es seleccionar los ajos más grandes, que por lo general son todos los que están alrededor de la cabeza de ajo, porque estos son los que van a tener mucha mayor cantidad de energía para que después los plantemos en la huerta. Así como están, los vamos a poner adentro de una bolsa de papel y la vamos a cerrar. Y a esta bolsa la vamos a dejar en la heladera por lo menos por unos 10 a 15 días y esto va a hacer que todo el ajo acumule horas de frío para que después, cuando los pongamos directamente en la tierra, la brotación se acelere mucho más. Y otra forma que uso acá en casa para acelerar toda esta brotación, en una pequeña caja de plástico que la podamos tapar, le agregamos unos 4 a 5 centímetros de tierra y acá es donde vamos a plantar todos los ajos con esta parte para abajo, enterrando aproximadamente hasta la mitad. Esto va a ayudar mucho porque al mantener humedad en toda la tierra, el ajo va a brotar antes de tiempo. Acá los podemos poner uno al lado del otro porque después los vamos a trasplantar cuando estén todos brotados. Antes de taparlo lo vamos a regar, no mucha cantidad de agua, como para mantener solamente toda la superficie de la tierra húmeda. Y así los vamos a tapar y tanto el sobre donde pusimos todos los ajos como este almácigo que preparamos lo vamos a dejar adentro de la heladera por lo menos por unos 10 a 15 días antes de plantarlos en la huerta. En este caso, como le estamos poniendo humedad más el frío, es normal que empecemos a ver que los ajos empiezan a sacar raíces y por arriba vamos a empezar a ver el pequeño brote. Y cuando veamos que empiezan a brotar y tengan este tamaño, ya podemos empezar a hacer el trasplante a la huerta o en el caso que tengamos poco espacio, los podemos cultivar en cajones. Es importante que la tierra que usemos esté bien suelta y no retenga mucha cantidad de agua para que los ajos se puedan formar mejor. Los vamos a trasplantar dejando solamente por afuera toda la hoja y entre cada una de estas plantas vamos a dejar aproximadamente unos 10 centímetros entre una y otra para que se puedan formar los ajos el día de mañana. Regamos y al cajón lo vamos a dejar en el lugar de casa donde reciba la mayor cantidad de sol. Con el tiempo, uno de los trabajos más importantes para todo este cultivo de ajos es sacar todas las malezas que van creciendo alrededor para que no tengan competencia. También podemos remover un poco toda la tierra que está alrededor y con el tiempo, cuando las plantas tengan este tamaño, es un momento ideal para agregarle un extra más de compost para aumentar la nutrición en la tierra. Y si en la cocina usás mucha cantidad de ajos, te voy a recomendar que cultives todas estas bases para ponerlas directamente en la tierra, como te muestro en este video. Te mando un saludo grande. ¡Chau!